Ahorita no recuerdo si he hecho esta pregunta antes, pero si tuvieran la oportunidad de ser inmortales, ¿la tomarían o no? Em, sí, es una pregunta muy básica, lo sé, pero bueno. Yo personalmente definitivamente no la tomaría porque qué aburrido y no muchas gracias. Y aquí podría decir que es una pregunta con trampa porque nunca les dije si en esa inmortalidad iban a tener siempre salud de cuerpo y mente y todo eso, o si iban a seguir el mismo proceso de deterioro humano, solo que sin la posibilidad de morir. Por lo que eso podría ser, ja, una, eso podría ser las letras pequeñas de un contrato con el diablo más perverso del mundo que él. Bueno, no es lo más perverso porque podría haber más cosas, pero podría ser muy gracioso. Pero bueno, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de Las intermitencias de la muerte, este libro del portugués José Saramago, que se publicó en 2005 y básicamente trata, es una respuesta según la perspectiva de Saramago a la pregunta ¿qué pasaría si dejáramos de morir? Entonces, básicamente de eso se trata, se llaman las intermitencias de la muerte porque pues la muerte se vuelve intermitente, hay tiempo en el que sí se muere la gente, hay tiempo en el que no, y así se va más o menos moviendo. De las primeras cosas que nos podemos dar cuenta en la novela es pues cuánto de nuestra vida construimos sobre la muerte. Es un concepto muy interesante o muy extraño, pero ajá, es simplemente ver cuánto de nuestra vida depende de la muerte. Dentro de la novela se habla de la religión, que la religión al menos las religiones abrahámicas están puramente basadas y puramente construidas sobre la muerte. Todas las religiones, creo yo, simplemente nacen como esa pequeño como esperanza o pequeña cuestión para no perder toda ilusión cuando uno se muere y no simplemente vivir con ese miedo de desaparecer por siempre y para siempre de todo tipo de existencia cuando uno muere. Entonces se crean todas estas ideas de que no, hay algo más, ya sea reencarnarse, ya sea pues ir al paraíso, ya sea algo, pero hay algo más. Entonces la religión nace de la muerte, la filosofía, no toda, pero en su mayoría nace de la muerte. O sea, ¿qué sería el existencialismo sin la muerte? O sea, es un poco extraño. También podemos verlo con economías. O sea, hay muchas como ramas económicas, ahorita se me olvidó cuál es la palabra, pero hay muchas industrias que dependen puramente de la muerte. Están las obvias como las funerarias, los lugares para enterrar gente, los hospitales hasta cierto punto, las casas, los asilos, mejor dicho. Todos esos dependen puramente de la muerte para seguir funcionando. También podemos seguir un poquito más allá de lo que dice la novela a cosas como, pues qué sé yo, trabajos solo así entendidos como lugar en donde vas a pues simplemente dar un tercio de tu día a hacer algo que puede que no te desagrade, puede que sí, pero no es realmente algo que preferirías estar haciendo, preferirías estar haciendo algo más, pero tienes que trabajar pues un tercio de tu día para poder vivir. Es decir, si uno no muriera por nada del mundo, pues cuántos trabajos, cuántas personas no renunciarían a su trabajo directamente, porque solo lo están tomando para no morir. Y también lo podemos ver en cosas como el arte o tener hijos. Aquí lo pongo casi como sinónimos porque en este aspecto cumplen el mismo propósito, que es la búsqueda de la trascendencia humana. Es decir, dejar algo que demuestre que estuvimos, que demuestre que importamos, que aquí estuvimos, que somos alguien y no simplemente algo que se va a desaparecer en el tiempo. Porque
muchas veces el arte y tener hijos se reduce a eso, simplemente mostrar que estuvimos, dejar pruebas de que aquí hubo alguien y que ese alguien no simplemente va a desaparecer. Entonces, todo eso se construye sobre la muerte. Si no muriéramos, pues no tendríamos esa necesidad tan intensa de decir, aquí estuve, no me olviden, porque ahí vamos a seguir. Tal vez no en las mejores condiciones, pero ahí vamos a seguir. Evidentemente, no todo esto se hace simplemente por la muerte y por decir quiero ser recordado más tiempo, quiero no morir. Hay también pues experiencias positivas en esto, pero podemos entender que al menos en cierto punto básico se hace todo esto conforme a la muerte. Aquí un pequeño intermisión, una pequeña cosita que no es tan relevante, pero aún así vale la pena comentar. Y es el discurso que hubo en cierto punto de la novela entre el aprendiz de filósofo y el espíritu que pairaba sobre las aguas del acuario, que básicamente, no sé, es muy extraño porque lo ponen como es un pensamiento que crea controversia y es todo este tipo de cosas. Básicamente lo que ellos llegan es a pensar de, ¿qué pasa si no es solo una muerte, si no solo está la muerte, sino que hay diferentes categorías de muertes y hay una muerte para, qué sé yo, los animales, una muerte para los humanos o una muerte para tal cosa y así que en la novela pues es pertinente porque están teniendo ese problema que en ese país en específico, solo en ese país, la gente no muere por nada del mundo. Entonces, pues sí deja pensar, ¿la muerte nos está castigando solo a nosotros específicamente o la muerte que se encargaba de llevarse a la gente en nuestro país, pues le pasó algo? Entonces, en ese caso, pues es pertinente. En la realidad nuestra es así como realmente da igual porque una muerte o todas seguimos muriendo, entonces como que da igual, solo si pasara un caso como este tendría algo de relevancia, pero aparte de eso, pues sean unas o sean varias, a nosotros nos afecta igual, por lo que no es muy pertinente. Lo único que sí es que sería bastante triste que hubiera muchas muertes distintas, todas regidas por la muerte en mayúsculas, porque eso significaría que incluso en la no vida seguiríamos sujetos a sistemas jerárquicos y ni siquiera podríamos escaparlos muriendo. Qué triste. Otra cosa que es bastante evidente en la novela y que mismo en la vida real queda bastante claro es la relación de amor y odio que que tenemos con la muerte, porque como dije antes, mucha de nuestra existencia depende de la muerte, o sea, si no muriéramos, no estaríamos viviendo de la misma forma. Pero al mismo tiempo, siempre se tiene ese odio hacia la muerte. Creo que fue Emil Cioran que dijo algo por las líneas de uno siempre muere o muy temprano o muy tarde. O sea, no importa que uno tenga 90 años y toda una lista de cosas que logró hacer y toda su lista marcada de sueños para la vida, su bucket list marcada, siempre va a ser muy temprano porque pude haber hecho algo más. O siempre va a ser muy tarde porque hice demasiado y ya la cagué. En cuanto usualmente esas personas malas, pues muy tarde porque ya hicieron el daño y todas las personas muy tarde, muy temprano porque pudieron haber hecho más. Entonces, nunca se muere al momento indicado. Entonces, siempre está esta situación de, está muriendo tan joven. Solo tenía 95 años, tan joven. Eh, Y también se explora esto con lo que hace la muerte, su nuevo proceso cuando regresa de esas pequeñas vacaciones de como tantos meses, porque pues,
al inicio del año deja de morir personas y eventualmente regresa la muerte y empiezan a morir otra vez, ¿verdad? La muerte decide que no va a ser tan cruel con las personas, ¿verdad? No va simplemente a llevarse a las personas así de la nada y dejarlas sin poderse disculpar o sin poderse despedir o con un proyecto a medias, sino que va a tratar de ser un poco más comprensiva, va a tratar de ser un poco más humana y va a avisar con una semana de antelación que esa persona va a morir. Y todo el mundo la odia por hacer eso, porque es más cruel todavía. Y es una de esas cosas en que la muerte es simplemente, o sea, nunca va a haber una muerte en este caso hipotético, ¿verdad? Porque evidentemente hasta el momento no nos han llegado cartas que nos digan, usted va a morir en una semana. Solo a ciertas personas, pero eso es ilegal. Entonces, entonces, ajá, es una de esas cuestiones en las que la muerte nunca va a poder ser moral o nunca va a poder ser más humana. Es como decir, somos el ejército más moral del mundo. Avisamos a las personas antes de lanzar la bomba. No la lanzamos solo así, avisamos. Destruimos sus hospitales, sus escuelas, sus casas, pero les avisamos. Somos un ejército moral. Es cosa que simplemente es ridículo. Nunca va a poder ser moral algo como eso, igual que nunca va a ser moral, hablando en estos términos, la muerte. Por lo que es simplemente una de esas relaciones que tenemos que es muy extraña. O sea, es difícil la relación de los humanos con la muerte. La novela se puede más o menos considerar que es así como dos historias separadas que tenía Saramago en el tintero y que después decidió unir en una sola novela. Porque siguiendo esta cuestión de que la muerte mandaba una carta una semana antes para avisar que la persona iba a morir, llega este problema de que hay una carta que la regresa y que la manda y le regresa, que la manda y la regresa. Entonces la muerte pues no puede matar a esa persona porque pues ya dijo que iba a mandar una carta, entonces si no juega por las reglas que ella misma puso, pues qué chiste, ¿verdad? Entonces está muy enfocada en mandar esa carta y que le llegue a la persona para así poder matarla. Y eso transiciona a la segunda parte de la historia, que es cómo la muerte se termina más o menos enamorando de esta persona. Y, o sea, por eso digo que son dos historias diferentes, porque una es las intermitencias que la mayor parte del tiempo la muerte no aparece, solo lo que pasa en ese país. Y la segunda parte en la que la muerte es la protagonista. Pero, primero que nada, está hecho con una transición tan, tan bien hecha. O sea, la transición entre esto, que como digo, la muerte no aparece, pues se va cambiando de personaje en personaje, viendo cómo le afecta la no muerte y todo ese tipo de cosas. Después se hace una transición tan metódica, tan bien hecha, tan bien trabajada para ir poco a poco, muy poco a poco, haciendo este cambio a ese punto en el que la humanidad ya no importa. Ya no importa qué es lo que está pasando en el resto del planeta. Lo que importa es lo que está viviendo la muerte. Wow, qué extraño decir eso, lo que está viviendo la muerte. Pero me entienden. Entonces Saramago lo hace con una transición increíblemente magistral, por lo que no se siente. O sea, yo desde el principio, cuando ni siquiera había llegado a la segunda parte, porque ya lo dice en la sinopsis que trata de estas dos cosas, ya me había puesto a pensar que esto eran solo dos historias que él unió. Pero cuando estaba leyendo, me quedé así como, ¿cuándo se va a hacer el cambio? ¿Cuándo se va a hacer el cambio? Porque yo me esperaba que iba a ser algo más abrupto, por alguna razón me imaginaba eso. Pero lo hace de una forma tan metódica y tan bien hecha, de ir poco a poco introduciendo, poco a poco haciendo los cambios, que es impresionante y no se siente como dos historias. Hablando de la segunda parte, pues es de hecho bastante complicado porque, o sea, no se puede tomar tanto en como
planteamiento, comentario crítico como hago normalmente o como estaba haciendo hasta ahora, de tomar temas y tratar de hablar sobre ellos, porque pues simplemente se desaparecen o se pone un poco más en segundo plano todas estas cuestiones de para pensar y todo eso, para dar paso a algo pues simplemente muy muy bello de cómo pues se van relacionando la muerte con el chelista. Es simplemente muy bello cómo va la dinámica, cómo van relacionándose, cómo se desempeña la muerte en lo que decidió hacer para llegar al chelista. Es simplemente muy bello. Y eso me lleva pues simplemente a los comentarios. Saramago es probablemente uno de esos autores que poco a poco, cada vez que lo leo, voy pensando de wow, qué increíble, y probablemente mientras más lea de él, más se va a acercar a esa posición entre mis autores favoritos, porque es simplemente brillante. Una de esas es pues que todos sus libros se sienten como simplemente experimentos de pensamiento. Es, como digo, poner una pregunta y pensar qué pasaría. ¿Qué pasaría si las personas dejaran de morir? Y sale una novela. ¿Qué pasaría si todos nos quedáramos ciegos de la noche a la mañana? Y sale otra novela. Por lo que es simplemente muy, muy interesante, porque evidentemente pues es solo la perspectiva de Saramago, pero llama también al pensamiento para nosotros también hacer ese ejercicio, y para nosotros también pensar, hmm, ¿qué pasaría realmente? ¿Será que todo colapsaría? ¿Será que el gobierno se metería para esforzarse a que las empresas que se están viendo perjudicadas se mantengan? ¿O simplemente desaparecerían y nos ajustaríamos a este nuevo sistema de vida? ¿Cómo sería la relación entre las personas? Por lo que eso me parece muy valioso en la literatura de Saramago, que no es solo él proponiendo algo y ya. Es una invitación para decir, yo esto es lo que pensé. ¿Qué crees tú? Por lo que es muy interesante. Y pues sí, la novela es increíble. Esta sí la recomiendo a cualquier persona. Sí es cierto que el estilo de Saramago es un poquito complicado, pero pues es solo cuestión de leerlo. Esta novela es increíble, me gustó muchísimo. Como dije, la primera parte llama mucho al pensamiento y a cuestionar y todo eso. La segunda es simplemente de disfrutar, porque es simplemente muy bella, como ya dije una y otra vez. Por lo que sí, si tienen la oportunidad de leerla, léanla, por favor, porque es muy buena, aunque no sea la obra de Saramago, es aún así increíble. Por lo que sí, esto creo que ha sido todo por hoy. Al final de cuentas, sepan que yo pues no soy nada. Esto es simplemente lo que a mí me parece la novela y todo eso. Pero sí, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver, muchas gracias por entrar aquí al video y escucharme hablar por lo cuánto tiempo haya durado esto sobre una novela. Pero nada, hasta la siguiente.